Tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Hola, muchachos, ¿cómo Buenas están? tardes, Doc, ¿cómo Buenas está? tardes, ¿cómo les Buenas va? tardes, profe. Buenas Hola, tardes, ¿cómo profesor. están? ¿Qué Buenas más? tardes, abogado. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien, Doc. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Veamos qué sucede con el paro igual, que todavía no se sabe ni qué mismo está sucediendo. Entonces, sí nos deja pensando igual del ámbito nacional en este aspecto porque no tenemos claro lo que pasa, ¿no? Creo que hay bastantes eh, discordias e incomprensiones dentro del mismo sector indígena y las diferentes asociaciones. Señor Charihuamán, señor Gavilán, señor Ramírez, Orlan Lucero, no sé quién será, David Logroño, Jocelyn Sisa. Por favor, encenderán las camaritas, no tengo que estar repitiendo lo mismo de siempre a cada momento, por favor. ¿Quién es Orlan Lucero?
Disculpe, licenciado, es que le presté y ha dejado con el nombre ahí. Ya, No, no perdón, importa, prende perdón. la cámara, no hay Sí, problema. sí, ahorita, ahorita. Sí, Ya, doctor, mil disculpas. listo, no, no hay problema, muchachos. Bueno, ¿qué tal les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? Todo bien, doc. Todo bien. Sí, perfecto. Me alegro mucho, muchachos, que se encuentren súper bien, que estén de lo mejor, que hayan, en este caso, descansado, ¿sí? Ya recargados de energías, miren cómo pasa el tiempo. Ya estamos a mitad del primer parcial, ¿sí? Estamos en la semana número 4, ¿sí? Es decir, ya estamos a la mitad del primer parcial y esto es algo también que se debe considerar por la misma cuestión de que nosotros en este aspecto debemos aprovechar el tiempo, ¿no? Porque recuerden algo, muchachos, lo, lo, lo más valioso para una persona siempre va a ser el tiempo, porque eso es algo que nunca van a poder volver a recuperar, ¿sí? Las cosas materiales en este sentido vienen y van. Pueden perderse, pueden recuperarse, pero el tiempo jamás. ¿Sí o no? Y en este caso nosotros ya hemos avanzado prácticamente, como les manifiesto, ya estamos en la mitad del primer parcial. Ya hemos tenido un trayecto bastante amplio en lo que corresponde a este ciclo de nivelación. Eh, Por lo tanto, también hay que tomar las consideraciones pertinentes, que ustedes de forma progresiva han venido ya obteniendo calificaciones, ¿no es cierto? Tanto en lo que corresponde a las actividades, como también en lo referente a, a las actuaciones en clase, que ahí sí, que les diré, muchachos. Aquí sí es el curso en el que menos actuaciones tengo, pero bueno. Mejor con eso para que se vayan portando pilas y que estén atentos, ¿no? Siempre resulta importante tomar este tipo de consideraciones a tiempo, porque todavía tenemos un largo trayecto que recorrer juntos, entonces siempre es importante. ¿Cómo está el tema de paros en sus provincias, en sus ciudades? ¿Qué hay de novedades? Aquí en Guaranda les comento que simplemente está cerrada la vía Guaranda-Riobamba por Gallo Rumi, pero de ahí en lo que corresponde a la Panamericana está habilitado totalmente. No sé cómo seguirá desarrollándose el tema del paro en otras ciudades. Siempre debemos tomar en cuenta también las precauciones del caso. Esperemos que esto ya se vaya solventando, aunque con lo del fallecimiento del ciudadano en las manifestaciones, creo que era en Otavalo, sé cómo irá esta cuestión y este tema en particular. Sí, son puntos relevantes por el mismo hecho de que a todos nos afecta, sí, en diferentes aspectos, pero nos llegan a afectar y, y siempre debemos en este sentido tomar estas cuestiones, ¿no? Para meditar incluso, ¿sí? Para meditar en nuestras conductas y en nuestras acciones. Dime, Emi. Doctor, buenas tardes. Uy, Eh, yo quería preguntarle, por ejemplo, por acá, por la provincia de Imbabura, se sabe que les están cortando la señal, el internet, la luz, para que ya no sigan incentivando el paro a otras provincias. Y por en acá, por serio. donde yo vivo, también están cortándoles el internet y, o sea, eso está afectándome igual acá. Y eso contaría como una calamidad doméstica. O sea, verás en tu caso, aunque qué raro, porque sabes que yo al menos no sé, no te podría manifestar, porque hemos visto que a nivel nacional en el Ecuador sí pasa lo que no debería suceder en ningún lado, ¿no? Pero esa es la situación, podría ser considerado en tu caso particular. Pero qué raro, porque en sí
no creyera o yo o no consideraría que estén tomando ese tipo de medidas directamente, porque eso no afecta simplemente a los indígenas, muchachos. De hecho, muchas veces en las comunidades no cuentan ni con este tipo de tecnología. ¿Sí o no? Así que eso sí, muy raro lo que me cuentas de mí. Muy, muy raro, porque ya digo, eso ni de chiste van a perjudicar a la ciudadanía o al pueblo, en este caso, que no tiene nada que ver. No, Doc, el día domingo, en la noche ahí les estuvieron cortando, incluso los militares estuvieron invadiendo las casas de los indígenas, ahí Ah, rompiéndole los vidrios y dijeron también que estaban ingresando a los patios y a disparar, y sí les cortaron la luz y todo eso. pero eso ya es ilegal. Es que eso es lo que está pasando acá y por eso es que les cortan todo para que no puedan Pero comunicarse ni es que eso nada. no es pretexto. Ahí si están procediendo de esa manera, me disculpo, pero deben tomar medidas contra las personas que están destruyendo propiedad privada, perdón. Sí, Doc, Pues, por eso es que lo que está sucediendo acá de que le retienen a los militares y todo eso. es que si están procediendo de esa manera, tampoco no me parece descabellado. A mí, ponte en sí, en lo particular, creo que a ninguno de nosotros van a querer que se meta a mi casa a destruir mis dispositivos electrónicos o medios comunicacionales, ¿sí o no? Hay algo que se llama propiedad privada, muchachos. Y en ese sentido, a no ser en las causales determinadas como una flagrancia, no tienen por qué estar ingresando sin disposición de autoridad competente a ningún domicilio, mucho menos estar produciendo daños en bienes ajenos. Si es que eso es verdad, Emi, créeme que ahí sí, los únicos que se van a meter en problemas son los que han estado procediendo de esa manera, porque no pueden hacerlo. ¿Sí? Y qué raro, mal, me parece súper mal entonces ese proceder desde una perspectiva muy personal. Y yo, como les digo, yo les hablo de manera objetiva, ni a favor del uno ni a favor del otro, pero si es que esa es la realidad de la situación. Así están mal, el- si es que es el caso, ¿no? De los militares y de la fuerza policial que esté tomando ese tipo de acciones. Solitos se van a meter en problemas mejor. Ujú. Pero bueno, o sea, peor con lo que me cuentas, o sea, el tema está de lado y lado terrible. Muchachos, por eso les digo, lamentablemente nosotros sí, el pueblo afecta al pueblo en este caso. Es que, Doc, ya hubo otro fallecido también, por eso está más complicado. Claro, ya es que eso mismo ya les digo, cuando ya son cuestiones, en este caso, incluso hasta de pérdidas humanas, ya repercute de mayor manera. ¿Sí o no? Por el mismo hecho de que, como les manifestaba, nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie. Eso incluso es un delito, dependiendo de las circunstancias en las que se llegue a dar. Sí, qué triste que nos toque a nosotros estar teniendo este tipo de noticias, Emi, pero mejor gracias por informarnos. Yo la verdad en ese caso, créanme que no estaba al tanto. No he tenido conocimiento de ese tipo de proceder. Pero en sí, desde ya, si es que han estado incurriendo en este tipo de conductas, eso ya es ilegal. ¿Sí? Eso ya es proceder de manera arbitraria, prepotente y ya con exceso de fuerza pública, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso tampoco es viable y eso tampoco está bien. ¿Sí? Lamentablemente creo que hasta el momento no hay ningún tipo de solución. Algo me estaban manifestando de que ya existe alguna conexión de conversatorios con el propósito de llegar a acuerdos.
Esperemos que en sí lleguen a obtener consensos y soluciones a esta problemática. Ahí también forma parte la mediación, ¿no? Que es un aspecto que también corresponde al derecho, ¿sí? La mediación y el arbitraje. Es decir, que en este caso se llegue a un mutuo acuerdo entre las partes con el único propósito de resolver alguna controversia, ¿sí? Y como les digo, veamos qué sucede, porque al fin y al cabo, hasta ahora no se sabe nada. Y en cada provincia veo que están actuando de manera individual, porque el viernes ya dieron a conocer que se habían acabado las paralizaciones. El domingo de noche cerraron las vías aquí en Guarán. Ayer supuestamente iba a haber una marcha pacífica, no creo que hubo. Y ya en la noche otra vez habían cerrado las vías de acceso a la ciudad y que dirigen a Riobamba y Ambato. Entonces no se sabe, no se sabe. Ahorita creo que no se sabe ni quién está a cargo de encabezando en este caso las, las manifestaciones, porque como digo, un representante emite un comunicado, sale otro representante indígena, da un discurso totalmente diferente, entonces no se sabe. Aquí en Bolívar, incluso como les digo, no sé cómo está el tema, no sé qué mismo estará sucediendo, no he podido tener mayor información, pero la cuestión es de que eh, por el momento se supone que se mantienen las manifestaciones pero que eh, no sé ni quién la está encabezando o cómo lo estén haciendo, porque antes existía una disposición de estos grupos, de estas asociaciones indígenas que eran acatadas por todos. Esta vez nosotros nos dimos cuenta de que no. Y como les digo, hay personas que emiten un comunicado y en otras provincias, en cambio, proceden de manera totalmente diferente. Así que ¿qué también estará pasando, muchachos? Esa es la verdad, siéndoles muy sincero. Pero bueno, espero que se encuentren muy bien, muchachos. La presente semana vamos a tratar sobre temas bastante importantes que ustedes deben conocer en relación a la oratoria. Si bien es cierto, vamos a hablar desde una perspectiva oratoria general hasta llegar al punto específico que nos corresponde a nosotros, como lo es la oratoria jurídica, la oratoria judicial, ¿sí? Que es el ámbito en que nosotros nos tenemos que llegar a desenvolver y a desarrollar, ¿no? Tomando en consideración todos estos puntos que son esenciales para el buen desempeño y desenvolvimiento de todos y cada uno de ustedes en los diversos ámbitos y actividades que van a tener que cumplir desde ya en calidad de estudiantes y que van a ser requeridos de forma obligatoria de forma posterior en el ámbito profesional. ¿Sí? Perfecto. A ver, déjenme ver. Registrar para no tener pendientes, muchachos, para no tener pendientes. Y aquí les comento que el clima está loco para rematar. Pasamos de los solazos a las lluvias, en cambio. Así que no hay ni en qué quedar aquí también con el clima. Estarán pendientes, muchachos, a la lista, por favor. Morelia Costa, María Agualongo, Buenas tardes, presente. Daniela Añamañay, Eric Ábalos, Presente, doctor. Buenas tardes. Anthony Baños, Buenas tardes, doctor presente. Dionela Caiza, Doctor, buenas tardes, presente. Leire Chana Luisa, Presente, doctor. Buenas tardes. hola, Ángel Charimamán,
Buenas tardes, presente. Jaime Chela, Buenas tardes, presente, doc. Naomi Chela, Buenas tardes, presente. Merwil Chela, ¿Por qué no me cuelga rápido? Porque se me cuelga rapidísimo. Kevin Chihuano, Buenas tardes, doc, presente. Mauro Chillo, Buenas tardes, presente. John Ducci, Presente, doctor, buenas tardes. Yulady Spin, Buenas tardes, doctor presente. Cintia Freire, Buenas tardes, presente. Jorge Gavilán, Presente, doctor, buenas tardes. Joel González, Presente, abogado, buenas tardes. Sidney Granizo, Presente, abogado, buenas tardes. Dani Walan Cañay, Talía Guamán, Anthony Guamán. Dice, abogado, sí estaba presente, sí le dije. Hola, Cañay. ¿Alguien la escuchó, muchachos? No, abogado. Correcto. Señor, despierte. Y para hablar, active el micrófono, porque si no activa el micrófono, obviamente no le vamos a escuchar. Talía Guamán, Anthony Guamán, María José Guamán, Buenas tardes, doctor presente. bueno, Jonathan Mambuguete, Presente, abogado, buenas tardes. Soy Laguano, Presente, abogado, buenas tardes. Jocelyn Guzmán, Presente, abogado, buenas tardes. Lady Isa, Buenas tardes, presente. Evelyn Isa, Buenas tardes, presente. Jason León, Presente, abogado, buenas tardes. Edgar Logroño, Presente, buenas tardes. Ismaili López, Presente, buenas tardes. Jennifer López, Evelyn Llano, Eric Malán, Presente, abogado, buenas tardes. Carlos Mancilla, Buenas tardes, abogado, presente. Alan Meléndez, Presente, doctor, buenas tardes. hola, Emily Morales, Presente, doctor. Catherine Murillo, Presente, doctor. Jacqueline Otto, Presente, doctor. Karen Palate, Buenas tardes, presente. Christopher Peñafiel, Buenas tardes, doc, presente. Kimberly Pino Argote Presente, buenas tardes. y Heidi Plasencia, Buenas tardes, doctor presente. Joseph Quispe, Presente, buenas tardes. Diogo Ramírez, Presente, doctor, buenas tardes. Jenny Rea, Presente, doctor, buenas tardes. Kerly Romero, Presente, doctor, buenas tardes. Diana Salazar, Presente, doctor, buenas tardes. Brian Salazar, Kerly Sánchez, Presente, doctor, buenas tardes. Jocelyn Sisa, Presente, doctor, buenas tardes. Limber Sisa, John Soto, Presente, doc, buenas tardes. Rosa Tamami, Presente, doctor, buenas tardes. Juan Tamayo Presente, doc, buenas tardes. y Anaí Tintín, Presente, doctor, buenas tardes. Yori Vega, Presente, buenas tardes. Daniela Yepes. Presente, buenas tardes. Están con falta Morelia Costa, Daniela Añamañay, Talia Guamán, Anthony Guamán, Jennifer López, Evelyn Llano, Brian Salazar. Señorita Llano, lo mismo, despierte.
A ver, están con falta Morelia Costa, Daniela Ñamañay, Talía Guamán, Anthony Guamán, Jennifer López, Brian Salazar y Limber Doctor, Cis. buenas tardes. Le dije presente, pero creo que no me... ¿Quién? ¿Alguien le escuchó? Última vez. Morelia Costa, Daniela Ñamañay, Talía Guamán, Anthony Guamán, Jennifer López, Brian Salazar y Limber Sisa. Verán que ustedes están presentes, muchachos. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con lo que nos corresponde el día de hoy, muchachos. Como les dije, vamos a ver un tema que resulta bastante importante. Vamos a tratar sobre una perspectiva de manera general hasta llegar al punto específico que nos compete y nos acoge dentro del desarrollo de la asignatura. ¿Sí? Por lo tanto, prestar atención, estar pilas, vamos a ir conversando un poquito y desarrollando todos y cada uno de estos temas. Por el mismo hecho de, como ya se los he manifestado, la oratoria resulta totalmente esencial dentro del cumplimiento de las actividades que nos corresponden a nosotros en calidad de profesionales del derecho. ¿Sí? Es por ello que dentro de las clases de la presente semana vamos a hablar sobre las finalidades e importancia de la oratoria, como también trataremos sobre la oratoria judicial, la oratoria jurídica, que ya ingresa de forma directa al área de estudio que nos corresponde y que en sí, por ende, contiene ya características especiales, específicas en relación a la materia. ¿Sí? Es importante que ustedes conozcan cuáles son estas finalidades, cuál es la importancia de la oratoria, para que en lo posterior ustedes también puedan llegar a aplicarla y desarrollarla de forma práctica en los diversos ámbitos y entornos que nos corresponden en sí dentro del ámbito académico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a transmitir a ustedes en calidad de estudiantes la importancia, relevancia, como además los propósitos y fines que persigue la oratoria a través de su puesta en práctica. ¿Sí? Porque como les había manifestado, resulta totalmente esencial que ustedes lleguen a conocer y a dominar todos estos ámbitos y estos aspectos en relación a la oratoria para poder seguir asimilando y comprendiendo los contenidos que nos corresponden. ¿Sí? De igual manera, vamos a ir hablando de forma detallada, determinada en cada uno de estos puntos por la misma relevancia que contienen y que forman parte de la materia. ¿Sí? Ya hemos visto que en este caso habíamos tratado que la oratoria es el arte de hablar bien, la retórica contiene en cambio las reglas que nos permiten a nosotros tener un buen desarrollo en este ámbito práctico en lo que corresponde y respecta a la asignatura, ¿sí? Y que nos resulta esencial llegar a dominar y a comprender con el único propósito de que ustedes puedan tener un entendimiento absoluto sobre estos temas y estos tópicos. Finalidades de importancia de la oratoria. Ya habíamos hablado, ¿no? Que en sí la oratoria corresponde al arte del bien decir, del hablar bien, ¿no es cierto? Del arte de hablar. En este caso es la atracción de un público sobre un asunto o bien sobre un objeto que requiere cierta intención. Pues la oratoria desde hace mucho tiempo ha sido como un instrumento para enviar la información mediante la palabra. Por el mismo hecho de que ya nosotros hemos tratado y hemos profundizado sobre estos puntos, ¿no? Dentro de lo que debemos llegar a provocar una atracción sobre el público al cual nos vamos a dirigir. Si les debe haber pasado a ustedes que en algún sentido alguien pasaba hablando y hablando y hablando y nos hacía dormir sobre el tema que estaba tratando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no provocaba interés, ¿sí o no? Y esto es algo que nos ha sucedido creo que absolutamente todos. Y aquí viene el punto. Si ustedes tienen una intención de persuadir y de convencer
a través del discurso que están emitiendo. ¿Creen que lo van a lograr si en este caso no les prestan ni atención? No lo van a lograr, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que en este caso, si yo no estoy prestando atención, no atraigo o llamo la atención de las personas a las cuales me estoy dirigiendo, difícilmente voy a provocar una reacción en ellos. ¿Sí o no? ¿Ya? Esto debemos tomarlo muy en cuenta. Además de que, como ya lo hemos visto, la oratoria, al menos en el ámbito jurídico, va a ser el medio comunicacional a través de la oralidad, ¿sí? Establecido en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 6, en el que se establece que todas y cada una de las materias en el aspecto judicial van a tener que ser desarrolladas a través de la oralidad, ¿sí? Esto es importantísimo que ustedes lo conozcan, por el mismo hecho que incluso dentro de nuestra normativa expresa se encuentra ya establecido y prescrito que debemos aplicar y utilizar la oralidad en las diversas etapas de todos los procesos en todas las materias. La oratoria es la ciencia de convencer a los otros sobre un tema de actualidad que favorece la formulación exacta de ideas, pero esta última requiere incluso la aplicación de principios, ¿no es cierto? Para eso también se va a aplicar la retórica. En este caso, nosotros vamos a tomar las consideraciones pertinentes en las que debemos llegar a formular las ideas de una manera precisa, de una forma clara, de una manera comprensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros vamos a poder tener una comunicación eficaz ante la audiencia o el público al que nos vamos a dirigir. ¿Sí? La importancia, dime Andrés, perdón. Abogado, es para decirle, recién hubo como un cortocircuito, se fue la luz y se regresó y recién me volví a conectar porque puse el internet de mis datos. Ya, Y se me está yendo, no sé por qué, la verdad, recién hubo como un cortocircuito medio raro. De repente se me vuelve a salir de la reunión no hay porque me volví a problema, conectar. no te preocupes. Ya, la Muchas importancia de la gracias. oratoria. En sí, la oratoria es una ciencia que resume un conjunto de conocimientos culturales incluso, ¿no es cierto? En esta última, su importancia no puede ser resumida en palabras breves porque es una ciencia esencial en la escena de la vida cotidiana, estructural, política de cualquier tipo. Como lo hemos visto, la oratoria no solamente se limita a un ámbito o a un aspecto en particular, ¿sí o no? Sino de hecho que abarca varios puntos. Por eso les había manifestado, nosotros vamos a hablar desde la generalidad hasta llegar al punto específico en lo que respecta a la oratoria. En el año 450 antes de Cristo, Pericles establecía una frase bastante importante. El que no sabe pensar, el que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Valga la redundancia. Esta frase de Pericles nos deja pensando, ¿no? ¿Sí o no? Por el mismo hecho de que esto se relaciona de forma directa y estrecha con el ámbito comunicacional. A mí, en particular, si nos vamos estrictamente al entorno y al escenario jurídico, ¿a mí de qué me sirve saber? Conocer los hechos, los hechos fácticos, las acciones, la norma legal, las pruebas, los fundamentos y las evidencias con las que cuento para demostrar mi punto. Si yo no puedo darlo a conocer a la persona que va a resolver sobre esa controversia. ¿Sí o no? Es por ello que ustedes tienen que aprender a expresarse, adquirir este tipo de habilidades para que las puedan utilizar de forma eficiente y eficaz en los momentos oportunos en los que tengan que realizar algún tipo de intervención. ¿Sí? Esta frase nos recomienda que la persona que sabe pensar y que no sabe hablar
está en el mismo nivel que una que no sabe nada. Mucho más en el ámbito jurídico, por el ejemplo que les acababa de plantear. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que presentar sus argumentos, sus alegatos, sus proposiciones de forma oral. Por ende, ustedes tienen que llegar a dominar la palabra, ¿sí? Y ustedes van a tener que crear en sí esta iniciativa, este interés, esta atención en el público al cual se van a dirigir. Pues, de esta afirmación del pensador concluimos que la oratoria no es algo imposible por alcanzar, pero que se debe usar en sí, se deben usar ciertas estrategias para llegar a alcanzar el propósito y el objetivo que estamos persiguiendo, conjuntamente con puntos bien definidos. No hay que olvidar que el ser humano es solamente quien tiene la capacidad de hablar y expresar sus conocimientos. Esto lo diferencia incluso entre seres humanos. Y aquí les planteo una pregunta. ¿Por qué en este caso creará una diferencia incluso hasta entre los mismos seres humanos? Uy, muchachos, ustedes sí me dejan pensando mismo. Les hago una pregunta, ¿sí me entienden? Anto, ¿me entiendes? Sidney, ¿me entiendes? Vean, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que no comprenden? Creo que estoy usando incluso contenidos demasiado simples. Les juro que es el único curso en el que no me prestan la más mínima atención de lo que estoy manifestando. Y una vez más, no es por compararles con el A, pero qué diferencia. Si en este caso, incluso hasta por simple raciocinio, a mí ya me permite pues conocer que una persona que sabe hablar, que sabe expresarse de forma correcta, de forma adecuada, que cuenta con las habilidades necesarias para tener un buen desenvolvimiento, va a resaltar sobre los demás. ¿Sí o no? En este curso no puedo decir absolutamente nada porque me disculpan, pero no hay una excepción. Pero en sí, una persona que se sabe expresar, que tiene la capacidad incluso de razonar, ¿sí? De analizar, de emitir criterios, nos permite, pues, a nosotros en este caso llegar a dar conceptualizaciones e incluso transmitir las ideas de una forma clara, precisa y contundente, de manera concreta, con argumentos y fundamentos. Es por ello que hay personas que en el ámbito jurídico tienen éxito y otras que no. May les plantea un ejemplo más práctico, que eso supondría que ya se van a dar cuenta de manera posterior. Sí saben eso, ¿no es cierto? Que siempre van a haber personas que sobresalen sobre otros, por el mismo hecho del desempeño y la capacidad con la que cuentan. La escucha es el número uno en cada trabajo oratorio porque sin ella una conversación o bien un discurso no se ha completado. Hablar en público es una cosa muy fácil, pero se la realiza bajo condiciones que facilitan la adquisición de la información. En este sentido, obviamente, escuchar es un factor elemental en el ámbito ya eh, en el ámbito jurídico del debate, ¿no? Porque ustedes dentro de un proceso judicial van a tener que debatir, ¿sí? Por eso es un sistema adversarial, porque ustedes van a tener que presentar sus puntos y contrapuntos con lo presentado por la otra parte, ¿sí? Por ende,
En primer lugar, ustedes también tienen que saber escuchar para poder emitir una contestación lógica, racional, con sentido. Es primordial saber que el ser humano es el único ser que habla. La palabra es la clave de todas las interrogantes. La importancia de la oratoria no está solamente en saber leer y escribir, sino también en saber escuchar. Si ustedes no saben leer, no saben escribir y no saben escuchar, no van a tener un buen desenvolvimiento oratorio. ¿Sí? No van a poder contar con los elementos necesarios para tener un resultado positivo en el ámbito oratorio, ya de forma práctica en el entorno jurídico. Por eso, escribir, hablar y escuchar están relacionados entre sí y son la base de la comunicación. Pues la oratoria necesita ser considerada como un programa mediante el cual se obtiene una comunicación clara y efectiva. La oratoria es el medio comunicacional de un abogado y en el ámbito procesal. Porque a través de la oratoria ustedes van a transmitir sus proposiciones, van a dar a conocer sus argumentos. Si ustedes no pueden comunicarse, no pueden expresarse, muy difícilmente van a poder alcanzar un buen resultado. ¿Sí o no? Sí, doctor. Gracias, Alan. Eres la única persona que habla en este curso. Y eres la única persona que creo que me está prestando atención. Y eso, si me disculpan, es lamentable, porque estamos en un curso de casi 60 estudiantes. Y no hay uno que razone para emitir un criterio sobre algo demasiado básico. Dime, Alan. No creo que vas a contener buenas ideas. Hay que saber transmitirlas. Y bueno, como concepto general tenemos la oratoria en este caso. Exactamente, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros contamos con la oratoria para poder transmitir de forma como lo manifiesta aquí, ¿no? Clara y efectiva los argumentos con los que contamos en relación a un caso específico, ¿no? Los fines de la oratoria son atraer al público sobre una determinada información o bien un asunto histórico que tiene como propósito relatar al público sobre algún tema o sujeto de la vida y requiere una inmensa concentración. Hemos visto que dentro de los fines de la oratoria, ¿cuál es? Es el atraer al público, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en este caso se interese, ¿sí? Para que se provoque en sí una intención de escucharnos y asimilar lo que nosotros estamos manifestando, ¿sí? Aquí, al público, nosotros ya conocemos el público al cual nos vamos a dirigir. Nosotros nos tenemos que dirigir ante los magistrados, ante los administradores de justicia o a quienes hagan su rol a su vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la Inspectoría del Trabajo también, existen procesos administrativos también en los cuales se llegan a resolver situaciones, en este caso, en ese entorno en relación a esa materia, ¿sí? Y por ende requieren de una gran concentración para poder tener un buen desenvolvimiento en estas áreas, en estos entornos, ¿sí? Por ello, la oratoria, el discurso jurídico, debe estar contenido y debe estar elaborado de una forma técnico-estratégica, ¿sí? Nosotros, como lo manifestaba Alan, muy bien en ese caso, debemos tener articuladas las ideas de forma precisa, ¿no? De una manera estratégica, que en sí a su vez nos permita llegar a obtener un buen resultado en el cumplimiento de las funciones de un abogado. Dentro de los fines de la oratoria,
contamos con 4 puntos que resultan esenciales. Esto en el ámbito general, ¿sí? Esto en el ámbito muy, muy, muy general. ¿Por qué? Porque, denme 2 segundos. Se dejó de compartir, Doc. Sí, dame 2 segundos. Ya. ¿Por qué? Porque en este caso estos puntos son esenciales dentro del desarrollo oratorio, ¿no? Por el mismo hecho de todo lo que llega a implicar dentro de lo mismo. Uno de ellos es persuadir. Ya hablábamos, ¿no es cierto? Del convencimiento, del persuadir al público al que nos dirigimos. Este asunto exige una aportación de testimonios para convencer al público de nuestras ideas y también corregirlas si hacen falta. Un simple ejemplo para explicar este punto, por eso les manifestaba es algo de manera general, pero con ejemplos prácticos para que puedan comprender. Es un vendedor que quiere que sus productos se vendan. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un vendedor para que sus productos se vendan? Hace una publicidad que atraiga a los clientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no genero interés en el público al cual me estoy dirigiendo, obviamente no voy a tener buenos resultados. Tomando la analogía que tenemos aquí en relación a un vendedor, si yo no provoco atracción, no llamo la atención, el interés de mis clientes, yo no voy a vender nada. ¿Sí o no? Por supuesto, en este ejemplo podemos utilizarles a los influencers en la actualidad, que llaman la atención haciendo el ridículo, pero promocionan en grandes cantidades. En un ejemplo medio crudo, pero real, Alan. ¿Sí? Entonces, miren, son cositas que en este caso son importantes dentro del desenvolvimiento y el desarrollo de la oratoria. ¿Sí? Muy bien. Enseñar. Este elemento exige una manera de enviar al público los conocimientos y la información a través de un conjunto de palabras con el propósito de hacerlos comprender la lección. Pero este depende de la inteligencia del público, es decir, de los receptores. Cuando hablamos de enseñar, podríamos estar tratando de forma directa en relación a que nosotros vamos a tener que articular el discurso dependiendo del público al cual va dirigido, ¿sí? Tomemos en consideración, como les había manifestado, estamos hablando desde una perspectiva general de la oratoria, ¿no? Ya vamos a llegar al punto que nos acoge y que forma parte de nuestra materia de estudio, ¿sí? Pero en sí, nosotros vamos a tener que adecuar el contenido con el propósito de que, sea comprensible, ¿no es cierto? De que nos puedan entender. En este caso, cuando hablamos de un entorno jurídico, supondríamos que la persona que está a cargo de resolver la controversia tiene amplio conocimiento en el derecho, ¿no es cierto? Por ende, podemos utilizar terminología, palabras y contenidos de alto nivel en relación a nuestro ámbito de estudio. ¿Sí? Por eso aquí nos manifiesta incluso de inteligencia del público. Si yo me pongo a hablar con estudiantes de primer curso del colegio acerca de temas del derecho, posiblemente ni siquiera me van a comprender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía no han llegado a adquirir los conocimientos necesarios o no tienen los conocimientos específicos en relación al tema que estoy desarrollando, ¿verdad? Es por eso que en los colegios ustedes reciben información que es mucho más simple, ¿no es cierto? Y que en este caso permite que ustedes lleguen a comprender los contenidos. El conmover consiste en motivar los sentimientos mediante las palabras que dejan a la persona pensar, profundizar y también llorar a veces.
Pero también existe una cierta manera de atraer a las personas que es a través de la palabra, ¿sí? Ustedes utilizando las palabras adecuadas van a poder llegar a la susceptibilidad e incluso al ámbito emocional del público al que se están dirigiendo. ¿Sí o no? Ustedes hay para declararse a sus enamoradas, a sus enamorados. Me imagino que se han de volver por poco unos Pablos Nerudas, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? De llegar a conmover, ¿no? ¿De llegar a qué? A motivar sentimientos, emociones, ¿verdad? Esa es una analogía también un poco más práctica como para que me comprendan. Dime, Antonella. Yo le quería dar un ejemplo, por ejemplo, de conmover. Anteriormente yo le había dicho sobre Adolf Hitler, si recuerda. Ya, O sea, es un gran ejemplo que yo considero sobre la oratoria. No bueno, pero la manera en la que supo llegar a los alemanes, a contraer todo un pueblo y empezar la Segunda Guerra Mundial, solo con sus palabras, solo con la oratoria, solo con saber llegar a las personas. bueno, en este Entonces, sentido, sí, sí, en ese sentido le digo que es en conmover, o sea, que atrajo a las personas solo mediante la palabra. ya. Bueno, en este sentido se pueden llegar a provocar incluso pasiones, ¿no? Ya habíamos hablado en este ámbito. Ahí lo que tú me manifiestas más es lo que correspondería a persuadir, ¿sí? Porque él más que conmover, él impulsaba la persuasión para convencer, ¿sí o no? Más en el tema de conmovernos, vamos al tema emotivo, aunque bueno, en cierto punto también tiene relación, ¿no? Por el mismo hecho de que este tipo de discursos, si bien es cierto, yo ya les había hablado también del ámbito de Hitler, tenemos alguien que sí llegó a conmover con sus discursos, fue Martin Luther King, ¿sí? En relación a su grupo, en este caso racial, ¿no? Promoviendo sus derechos y provocando cambios radicales, incluso hasta en el ámbito social en el que se desarrollaron. ¿Sí? Entonces, hemos conocido del poder de la palabra, que eso es lo que estábamos hablando la otra vez, estábamos conversando en relación a esto del tema de Hitler, ¿no? Que la palabra es tan poderosa que puede mover multitudes, ¿no? Y que pueden ocasionar, como ya les había manifestado, dependiendo del tipo de discurso, resultados o reacciones tanto positivas como negativas, dependiendo, ¿no? Del direccionamiento que se emita. Sí, justamente les vuelvo a plantear los ejemplos. Lo que nos estaba manifestando en la alto es el poder del discurso en un ámbito y una perspectiva bastante negativa, ¿no? En cambio, en el contrapunto, lo que les manifestaba Martin Luther King, que es una persona que utilizó el discurso en cambio para promover derechos, para provocar cambios, igualdad, ¿sí? Que en este caso sumaron a la sociedad y al mundo entero. Y el agradar, que corresponde a la construcción de un mundo más bello con las palabras bien habladas. Es igual que un cantante cuando sus palabras tienen sentido. Influyen en la persona para motivarla, pues agradar es dar importancia a algún asunto y hacerlo más alto mediante las palabras. Otra vez les voy a tocar el punto, yo sí, en este caso no comparto, porque en las generaciones actuales yo no sé ni siquiera por qué escuchan esa supuesta música, ¿ya? Pero si ustedes se ponen a escuchar la letra de un pasillo, van a tener una perspectiva muy diferente, ¿no? Yo al menos pónganse, les digo, ¿no? Escuchen las letras de las canciones de Juan Fernando Velasco. Yo sí era fan de Juan Fernando Velasco cuando estaba en el colegio. Son letras que llegan al alma, ¿sí? Diferentemente a lo que corresponde ahora a las canciones de los cantantes de artistas actuales, ¿no? Como Bad Bunny y todos los similares, que no tienen el menor sentido, la menor coherencia, incluso hasta el menor respeto, ¿no? Dentro de sus letras, pero bueno, esas son consideraciones personales, allá cada quien escucha lo que quiere, ¿no? Porque en ese sentido, sí, en gustos y sabores, ya saben, ya. Entonces,
El agradar permite que nosotros a través de la palabra podamos llegar a atraer también al público, ¿verdad? Que nos permite en este caso llegar a influenciar de alguna manera a la persona o al mundo al que nos estamos dirigiendo. Estos son los 4 puntos que cumplen la oratoria y sin ellos la oratoria sería marginada, ¿sí? Por ende, son bastante importantes y resulta de gran análisis que tomemos en consideración cada uno de ellos al momento de aplicar el discurso oratorio, ¿sí? Es importante que tomemos este tipo de consideraciones. Como nos hemos podido percatar, la oratoria en sí, en relación directa y estrecha con lo que respecta al ámbito jurídico, tienen propósitos bastante claros y marcados, ¿no? Que se relacionan de forma estricta incluso con el desenvolvimiento de un abogado en el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Yo voy a tener que provocar estos 4 puntos al menos en el ámbito jurídico, con el propósito de llegar a obtener un resultado eficaz, eficiente, ¿no? En el patrocinio tal vez de una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo a través de mis argumentos, de mi desempeño, de mi desarrollo, de mis habilidades oratorias, cumpliendo con estos 4 puntos, yo voy a poder llegar a obtener, tal vez hablando en el estricto punto jurídico, una sentencia a mi favor, ¿sí? Entonces, esto es esencial, que cada uno de ustedes ya lo vaya forjando, que ya lo vaya tomando en consideración y que de hecho, como les he manifestado, si ustedes tal vez a este momento no cuentan con estas habilidades, esto es algo que ustedes lo van a poder forjar. Pero va a depender de cada uno de ustedes llegar a alcanzarlo, ¿no? Si ustedes tal vez ya cuentan con bases oratorias en este tipo de aspectos, traten de seguir y alcanzar una experticia y un dominio absoluto sobre estos puntos, ¿sí? Que les permita a ustedes expresarse, dar una discursiva correcta, adecuada, ¿sí? A ustedes les recomiendo que lean y lean mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque les juro que sí, y en esto tengo clarísimo porque ya me ha pasado, yo ya he hecho este tipo de ejercicios. Si elijo a un estudiante este rato y le pongo a leer un párrafo, ¿saben qué va a suceder? Que va a terminar de leer y le voy a preguntar qué entendió y me va a decir no sé. ¿Por qué? Porque saber leer no es simplemente poder, en este caso, decodificar un mensaje escrito, ¿sí? Sino es comprender lo que estoy leyendo. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. El saber leer, ¿sí? Y el tener una comprensión lectora son dos cosas sumamente distintas. Entonces, por ello mismo, ustedes también ya deben ir poniendo de parte, y como les digo una vez más, muchachos, interésense. Miren, solo para que se den cuenta, estas son las actuaciones de todos los otros cursos. ¿Saben cuántas actuaciones tengo yo en este curso? 4. Miren las actuaciones de los otros cursos. ¿Sí se dan cuenta? Para que no me digan que les comparo de nada. Pero miren la gran diferencia. ¿Ven? Así que sí les recomiendo interesarse. Y sobre todo prestar atención, porque creo que no estoy hablando de temas tan complejos, ¿no? Y tampoco estoy utilizando terminología que resulte incomprensible para que ustedes también ya de manera simplemente lógica puedan emitir una contestación. Pero para que ustedes puedan emitir una contestación tienen que entender, ¿sí o no? Y yo más claro, creo que no puedo ser, si ya me falta dibujarles nomás.
Y ya tampoco, pues muchachos, se supone que son estudiantes de la universidad. Así que ahí les dejo esa recomendación. Por favor, interésense, ¿sí? Y ustedes mismos hagan la diferencia, como les manifiesto, al menos en el ámbito oratorio. Ustedes van a tener que desarrollar este tipo de habilidades de forma obligatoria, porque quien no pueda adquirir este tipo de habilidades no va a poder ni desenvolverse de forma correcta en el ámbito académico, mucho menos va a poder ejercer la profesión de manera eficiente. ¿Sí o no? Así que esto ya depende de todos y cada uno de ustedes, muchachos. Por favor. ¿Sí? Tomen estos consejos de la mejor manera. Y como les he dicho, cambien de chip. Ya no están en el colegio. Ustedes ya deben tener un proceder mucho más maduro, mucho más técnico, mucho más... deben tener un nivel de desenvolvimiento ya alto. ¿Sí? Para que incluso ustedes puedan llegar a aprobar los cursos correspondientes a lo largo de la carrera. ¿Estamos? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos.